Buen día a todos los que estén viendo esta presentación. En esta ocasión vamos a hablar acerca un poco de bioestimulación y de Compact Plus, un material diseñado específicamente para retener o detener el crecimiento, principalmente la elongación celular en tallos, ramas y hojas, y dirigir los carbohidratos y las sustancias de reserva y fotoasimilados hacia los tejidos de reserva. Mi nombre es Rodrigo Pedraza, formo parte del grupo FAGRO en la parte de investigación aplicada y pues bueno, en esta ocasión los estaré acompañando. Cualquier duda o comentario que ustedes tengan cuando estén observando esta grabación, yo estoy a sus órdenes a través de mi teléfono, mi número celular o a través de mi correo electrónico que seguramente les harán llegar o les habrán hecho llegar con este video, con esta presentación. Pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco de fitohormonas, de estos compuestos orgánicos que la planta produce para poder activar ciertos procesos metabólicos. En este punto es importante hacer la diferenciación entre fitohormonas y fitorreguladores. En el mercado existen estos dos tipos de compuestos, que seguramente pueden haber algunos términos genéricos para referirse a estos compuestos, pero en general los llamamos, los tenemos en estos dos grandes grupos, fitohormonas y fitorreguladores. Las fitohormonas son sustancias que la misma planta produce para poder, como les decía, activar algunos procesos metabólicos, pero son sustancias que la planta produce y son sustancias que en su base poseen carbono, que su estructura es a base de carbono. Esto quiere decir que son un resultado de a su vez, algún proceso metabólico derivado de la fotosíntesis. Recordemos que la fotosíntesis es la fuente de carbono, hidrógeno y oxígeno para las moléculas, las biomoléculas de la planta. Entonces, una planta produce sus fitohormonas, produce sus compuestos orgánicos de este tipo para activar o inactivar estos procesos de los que mencionábamos. Del otro lado están los fitorreguladores o las hormonas sintéticas. Estos son compuestos, en general los fitorreguladores, que una planta no posee y que una planta no produce de forma natural, pero que sí tienen un efecto sobre la planta, sobre el desarrollo o sobre alguna ruta metabólica de la planta, pero la planta no las produce. Por esta razón, muchos de estos fitorreguladores su proceso de degradación al interior de la planta, su proceso de metabolización, es un proceso un poco lento, dependiendo del tipo de compuesto y su complejidad. Pueden llegar a ser lentos o incluso algunos no son metabolizables y se quedan en el tejido, permanecen durante el desarrollo de la planta en forma de residuos. En algunos casos son residuos que tienen un carácter delicado para el consumo humano, pero en algunas otras ocasiones, como en el grupo de las citocininas, de las oxinas, de las giberelinas, no hay problema y no tienen un efecto mayor sobre el ser humano que consume estas plantas, estos frutos o estas hojas. Pero recordar, bueno, hacer el resumen nada más que esos son compuestos de origen sintético que una planta no produce en un estado natural. Sin embargo, las fitohormonas a las que nos vamos a enfocar en esta diapositiva, sí son compuestos que una planta produce. Su principal función es coordinar las actividades primordiales de células, de tejidos y órganos de las plantas. Recordemos que las fitohormonas se producen en diferentes zonas de la planta, en diferentes tejidos, pero que estos tejidos las descargan al floema, a los tubos cribosos del floema, y en el floema pueden viajar a cualquier zona donde son requeridas. Esta es la gran ventaja de las fitohormonas, que aunque se produzcan algunas, por ejemplo, en brotes apicales de la planta, pueden viajar sin problema a través del floema. Obviamente,
Para eso debemos de tener una estructura del floema, un tejido vascular bien desarrollado, tanto del xilema como del floema. Si la planta está sometida a estrés hídrico, generalmente puede formar procesos de de desarrollo de burbujas de aire, a lo que comúnmente llamamos, o bueno, más específicamente llamamos cavitación, ¿sí? Cuando nosotros estresamos de más a una planta, cuando la planta se estresa de más, puede llegar a generar esta cavitación, estas burbujas de aire en los tejidos vasculares, y se puede generar tilosis. La tilosis son bloqueos de proteína de estos tubos cribosos que se vieron afectados por el fenómeno de cavitación. En esos casos, pues bueno, es un poco más complicado o a veces imposible que una fitormona pueda viajar libremente a través de estos tejidos vasculares de la planta. Entonces hay que tener un buen desarrollo de la planta, hay que tener la planta sin llegar a porcentajes de marchitez permanente que nos permitan el fenómeno contraproducente de la cavitación o embolias, incluso pueden llegar a tener las plantas y generar un estrés hídrico. Los estreses o el estrés en general generado por problemas abióticos puede llegar a ser contraproducente cuando estamos hablando de aplicaciones externas de fitohormonas o incluso, como les decía, del movimiento interno de las fitohormonas producidas de manera natural en la planta. Entonces nos quedamos con que las fitohormonas van a viajar a través del floema, tienen que llegar forzosamente a las zonas donde son requeridas para la estimulación y la activación de las células. Posteriormente, las células se van a conformar en tejidos y órganos dentro de la planta. Las hormonas vegetales o fitohormonas no se ajustan estrictamente al concepto clásico de hormona animal. ¿Por qué? Y esto es muy sencillo. En los animales y humanos hay órganos especiales, hay tejidos especiales y células que se han especializado para la producción de ciertas hormonas que van a activar también o van a inhibir procesos metabólicos en el animal. Pero son tejidos muy específicos y a su vez estas hormonas producidas en el organismo animal o humano tienen efecto solamente también en ciertos tejidos y ahí es donde entra el concepto de células diana. Solamente ciertos tejidos son susceptibles a la estimulación o la inhibición de estas hormonas producidas en tejidos específicos. Estos tejidos que se conforman en órganos que son específicos son conocidos como glándulas. Las glándulas en humanos y en animales son las encargadas de la producción y la secreción de hormonas. Son compuestos muy específicos. Son también muy diferentes a las hormonas vegetales. Cuando hablamos de hormonas vegetales, el nombre hormona se le dio o se le asignó a este tipo de compuestos nada más para hacer una similitud y un mejor entendimiento con las hormonas animales, que eran compuestos que ya llevaban mucha ventaja en el estudio científico, con el estudio científico. Entonces surgen las hormonas vegetales, estos compuestos que estimulan a la planta y se le coloca el nombre de hormona. No por eso quiere decir que son hormonas como tal, como en el animal o como en el humano, y tampoco quiere decir que estas hormonas vayan a tener un efecto sobre los tejidos animales o tejidos humanos. Son de sustancias completamente distintas. Generalmente las hormonas vegetales son ácidos, son sustancias orgánicas con base, su cadena en carbono, que, pues bueno, solamente tienen efecto en la planta. Cualquier órgano de la planta tiene capacidad para sintetizar hormonas. Esta es una de las grandes ventajas y esta es una de las grandes adaptaciones que las plantas han tenido para poder subsistir. Porque una planta siempre va a estar sometida a pues, el hecho de que va a tener enemigos herbívoros que van a comerla, que van a consumirla. Desde herbívoros que son artrópodos, que son insectos, que son ácaros, moluscos, incluso herbívoros mayores como rumiantes, como otros animales mamíferos que consumen directamente a la planta. Entonces, la planta no se puede dar el lujo de perder un órgano
de perder una hoja y en esa hoja solamente se sintetizaban las hormonas que requiere. Entonces, esto es una gran adaptación y es una de las razones del éxito de la adaptabilidad de un cultivo a diferentes zonas o de una planta silvestre a diferentes condiciones. Esto no pasa en animales y en humanos. Obviamente en humanos, sí, en animales, perdón, si es retirado esto, si es retirada una glándula, por ejemplo, el hígado, pues bueno, el hígado es vital para las funciones de este animal y por lo tanto va a producir la muerte. Incluso si retiramos algunas glándulas menores, pues bueno, va a haber algunas modificaciones en el desarrollo del animal. ¿Por qué? Porque estos tejidos son muy específicos y en el caso de las plantas no lo son. La gran mayoría de los tejidos tienen la capacidad para producir hormonas. Entonces, cuando una vaca llega y muerde el césped, muerde el pasto, este pasto puede sin problema recuperarse, si, obviamente si no es arrancado en su totalidad y si nada más es consumido, si son consumidos sus brotes, puede recuperarse porque la planta tiene información, las células tienen información prácticamente para la producción de cualquier tipo de hormonas. Una gran estrategia de adaptación de las plantas. Punto número 4. El control de la respuesta hormonal se lleva a cabo a través de cambios en la concentración y la sensibilidad de los tejidos a las hormonas. Les comenté que hay tejidos en animales que son muy específicos, que son células muy específicas, células diana, que aceptan la información de la hormona producida en alguna glándula. En el caso de las plantas, todas las células tienen la capacidad para responder al estímulo de estas fitohormonas, pero con diferente sensibilidad, perdón. No todas son igual de sensibles. Por ejemplo, una célula del parénquima de una raíz, que una raíz ya esté suberizada, entonces ahí la respuesta pues, va a requerir una concentración mucho mayor y la sensibilidad es mucho menor en ese tipo de tejidos que ya están suberizados. En cambio, un brote apical, donde las células son jóvenes y están en proceso de división celular y elongación también, ahí son células más sensibles y necesitamos concentraciones mucho más pequeñas. En cultivos pequeños, obviamente la sensibilidad es mayor. Cultivos que van en proceso de desarrollo vegetativo, la sensibilidad es mucho menor, perdón, mucho mayor y requerimos concentraciones mucho menores. ¿Por qué? Porque son cultivos, son células más bien, muy sensibles a la estimulación por fitohormonas. Y finalmente, punto número 5, el concepto de células diana en las plantas es impreciso. Y se los comentaba en el punto número 2, donde les decía, en los animales hay células diana, células específicas para la recepción y para la respuesta ante el estímulo de una hormona animal. En este caso, en las plantas no tenemos células diana, o más bien no se conocen como tal, pero sí tenemos células, como les decía en el punto número 4, que responden a la concentración y sensibilidad de las fitohormonas. Entonces, haciendo un resumen, podemos ver que las hormonas o las fitohormonas de plantas son completamente distintas a las hormonas animales y de humanos porque son compuestos completamente distintos. Que su principal función es coordinar, y con la palabra coordinar me refiero a activar, inhibir, acelerar, desacelerar las actividades generales de células y al ser las células también vamos a tener de tejidos y órganos dentro de una planta que van a viajar a través del floema, que van a moverse al interior de la planta del lugar donde son producidas a los tejidos donde son requeridas y que por eso, por esta razón, debemos de tener primero una buena nutrición, una planta bien fortalecida para posteriormente hacer una bioestimulación. En general, pues bueno, más bien en específico, por definición, las fitohormonas van a ser un grupo de sustancias orgánicas. ¿Por qué orgánicas? Porque son sustancias que en su base tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Pueden tener algunos radicales, pueden tener algunas ramificaciones químicas con otros elementos inorgánicos, minerales, pero la base siempre va a ser una base de carbono e hidrógeno y oxígeno. Este grupo de sustancias orgánicas, fitohormonas, son sintetizadas por las plantas. Forzosamente son biosintetizadas.
¿no? Para que sean fitohormonas. Tienen la capacidad de afectar a los procesos fisiológicos, de coordinar los procesos fisiológicos en concentraciones, si las comparamos con nutrientes o con vitaminas, en concentraciones mucho más bajas. El control de la respuesta hormonal se lleva a cabo a través de cambios en la concentración y la sensibilidad de los tejidos a las hormonas. Es una aseveración que ya revisamos en la diapositiva anterior. Y bueno, haciendo un resumen, son sustancias orgánicas que la planta produce, que controlan los procesos fisiológicos de los tejidos a concentraciones mucho más bajas que un nutriente o que una vitamina. Cuando hablamos de nutrientes nos referimos al NPK y los micros, que son nutrientes que se requieren en una concentración mucho mayor, incluso en algunas ocasiones como el nitrógeno, el fósforo y el potasio, hablamos de kilos por hectárea. Entonces, son cantidades que nunca vamos a ver cuando estamos hablando de fitohormonas. En general conocemos 11 grupos de fitohormonas. Los primeros 4 o 5 son los grupos más conocidos y que tenemos de manera comercial más disponibles, que son las auxinas, giberelinas, citoquininas, el etileno y el ácido abscísico. Sin embargo, hay otro bloque también igual de interesante, a base de otras sustancias orgánicas que activan o inhiben a la planta, que son los brasinosteroides. Los brasinosteroides son sustancias aisladas en una primera fase del polen de las brasicáceas. Entonces, tienen la capacidad de estimular a la planta, muy parecido a lo que hace una giberelina y una auxina, pero pues como son un compuesto químicamente distinto, fueron denominados brasinosteroides. Tenemos también las oxilipinas, que son los jasmonatos. Los jasmonatos, bueno, en Grupo Fagro tenemos productos a base de jasmonato, de ácido jasmónico, que es una sustancia que activa genéticamente a la planta, activa la producción, o más bien coordina la activación de algunos genes de resistencia ante el ataque de algunas enfermedades y de plagas, pero que también tiene una buena estimulación en el tema de floración, por ejemplo. Tenemos las poliaminas, salicilatos, ojo, no confundir con los silicatos, no confundir con el silicio que recientemente se ha puesto de moda, por así decirlo, pero no, el silicio no es un inductor de resistencia. Los inductores de resistencia son los salicilatos, no los silicatos, ni los ácidos silícicos. Es el salicilato, que es una sustancia derivada del ácido, son sustancias del ácido salicílico, que también fungen como inductores de resistencia, activadores de genes relacionados con la resistencia, y también son buenas sustancias para bioestimular a la planta. Tenemos oligopéptidos, tenemos óxido nítrico, oligosacarinas y la glucosa. Todas estas sustancias tienen la capacidad de estimular ciertas actividades de las células, tejidos y órganos. En esta ocasión, y para fines de la presentación y del producto Compact Plus, nos vamos a enfocar, nos vamos ya a ir de lleno con las giberelinas, sin olvidar que las giberelinas también trabajan en coordinación con otras hormonas, como con las auxinas y en algunos casos con las citoquininas. Las auxinas son hormonas muy importantes que van a coordinar la división celular en tejidos tiernos, por ejemplo, en las raíces, y de ahí que se relacione a las auxinas con procesos de enraizamiento. Sin embargo, su actividad es mucho más interesante que solo enraizar una planta. ¿Por qué? Porque estimula la división celular en general en los tejidos, como les decía, tejidos nuevos, y en ciertos casos también promueven la elongación celular, las auxinas. Y son las hormonas más abundantes en la planta, entonces son las hormonas que más se requieren dentro de una planta. También tenemos el grupo de las citoquininas o citocininas, que son sustancias que nos van a ayudar a promover la división celular, a mantener turgente a una planta, a mantenerla hidratada y por ende responder de mejor manera ante la oxidación celular y el envejecimiento prematuro. Finalmente, las que vamos a ver son las giberelinas. Solamente para tener
un marco teórico, una base histórica sobre el desarrollo de las hormonas, vamos a ver que desde el siglo XIX se tiene noción sobre el conocimiento de las fitohormonas. Sin embargo, en 1926, Eiki Kurosawa descubre que el hongo Giberella fujikoroi, cuando está en el teleomorfo Giberella fujikoroi, porque recuerden, Giberella es un hongo imperfecto, que en una fase es Fusarium y en una fase con condiciones climáticas distintas puede transformarse, digo, para fines prácticos decimos transformarse, es un proceso fisiológico muy complejo con el que a base de estímulos del medio el hongo modifica algunos hábitos de vida y que puede transformarse en Giberella fujikoroi. Pues bien, cuando es Fusarium en el arroz, causa los problemas que sabemos que causa un Fusarium en una gramínea, que es achaparramiento, que es disminución de la planta, que es en algunos casos pudrición y muerte, taponamiento de haces vasculares, principalmente del gilema. Por esa razón, agua y nutrientes no pueden subir a la parte apical de la planta y la planta muere, ¿no?, por desnutrición. Sin embargo, cuando hay condiciones para que se forme el teleomorfo de Fusarium, se transforma en Giberella fujikoroi y ahí suceden cosas un poco distintas y un poco diferentes. Giberella fujikoroi, cuando hay infección por Giberella en arroz, el arroz crece mucho, se desarrolla bastante, se elonga. Esto pues, puede ser benéfico, pero al mismo tiempo puede ser contraproducente porque recordemos que el arroz se da en suelos húmedos y con un viento agresivo, este arroz puede acamarse y podemos tener problemas, no puede doblarse. Por eso es que Giberella también es un problema. Eso lo observó Eiji Kurosawa, que el causante pues era Giberella fujikoroi. Bueno, después en el 1928, Wendt descubre las oxinas. En el 35, otro japonés continúa con los estudios de Eiji Kurosawa y aísla a una sustancia que él le pone el nombre de Giberella A. ¿Por qué? Perdón, Giberellina A, porque procede del hongo Giberella. Entonces, ahí es donde se descubren las giberelinas como sustancias producidas por un hongo eh, que tenían influencia en los tejidos de una planta y esto no se había visto antes. Entonces, siembra pues un conocimiento interesante para la búsqueda de otras sustancias que pudieran causar lo mismo. Bueno, los estudios los continúan Brian y Cole y finalmente Skug en 1955 descubre a las citoquininas, principalmente la quinatina. Pero nos quedamos con esto y nos quedamos también con lo siguiente. Las fitohormonas no solamente son producidas por plantas, también son producidas por otros organismos, por otros microorganismos principalmente, como las microalgas, que son organismos muy interesantes, que producen aparte de fitohormonas otros compuestos como antioxidantes, como ácidos grasos, como, bueno, en sí tienen aminoácidos y fijan nitrógeno. Entonces son organismos realmente interesantes que también producen fitohormonas. Estos hongos, como Giberella fujikoroi, produce una giberelina. Las auxinas también pueden ser producidas, por ejemplo, por algunos bacilos, por algunas penibacillus, por ejemplo, tienen la capacidad, y algunas rizobacterias, de absorber sustancias de la rizósfera y producir ácido indolacético, que es una auxina. Entonces, y bueno, ¿por qué las producen ellos también? Porque proceden del mismo ancestro evolutivo, que son las microalgas. Entonces, las microalgas tienen esta capacidad y ha sido heredada a los diferentes organismos que evolucionaron a partir de estas células. Nos quedamos con eso. Ahora veamos directamente las giberelinas. Bueno, para reafirmar lo que anteriormente mencionábamos y la base, y para que quede claro, la base del descubrimiento de las giberelinas, seguramente ustedes lo han visto o seguramente ya sabían de este tema. Pues bueno, aquí está. Una planta de arroz que a la izquierda es una planta normal, que es un testigo absoluto, un control negativo. Y del lado derecho tenemos una planta infectada
por Giberella fujikuroi. Si ustedes se dan cuenta, es muy obvio el crecimiento que tenemos en la planta de arroz que está inoculada con Giberella fujikuroi, y aquí se comprueba fácilmente que Giberella produce giberelinas. ¿Qué podemos ver o qué podemos concluir hasta aquí? Que las giberelinas promueven el alargamiento de la planta, promueven el estiramiento de las células. Ahora, desde el punto de vista químico, ¿qué es una giberelina? Bueno, las giberelinas forman parte de un grupo de sustancias orgánicas conocidos como diterpenos tetracíclicos. Una planta produce diferentes tipos de terpenos. Cada uno de estos grupos de terpenos, por su número de carbonos, van a tener un nombre, pero cada uno de ellos tiene funciones muy específicas, desde terpenos que promueven el control de ciertos patógenos que ingresan de manera externa al interior de la planta. Y de hecho tenemos, por ejemplo, en Grupo Fagro, productos elaborados, productos fungicidas y bactericidas elaborados a base de terpeno, ¿no? Hay otros terpenos que funcionan para modificar el sabor de la planta. Generalmente los terpenos tienen un sabor muy, muy astringente, muy amargo. Modifican el sabor de la planta y la planta se vuelve poco atractiva para ciertos organismos herbívoros para defenderse, ¿no? Y bueno, tenemos los diterpenos tetracíclicos, donde están ubicadas las giberelinas que van a promover la activación de la elongación celular en los tejidos. Sin embargo, a nivel fisiológico, en este grupo solo podemos distinguir unos pocos miembros, no es un grupo tan vasto, con una capacidad intrínseca para influir en el crecimiento de vegetales. Tenemos las giberelinas de 19 carbonos que aportan un grupo hidroxilo en una posición 3 beta. ¿Qué quiere decir esto? Son sustancias grandes, son sustancias pesadas, pero que son sustancias que a través de ellas, de las giberelinas C19, podemos tener la división o la producción de giberelinas más simples, que son biológicamente muy, muy activas, como el ácido giberélico 1 por su número de carbonos, giberélico 4, giberélico 3 y giberélico 7. Todos muy, muy bioactivos. Claro, cada uno de ellos con ciertas características, algunos un poquito más rápidos para ser asimilados por la planta y para tener la expresión de la bioestimulación, pero al final de cuentas todos son muy, muy activos, ¿no? Y estos exhiben una capacidad biológica muy, muy elevada. En las plantas, estas giberelinas, les decía, son parecidos a los terpenoides. Tenemos monoterpenos, tenemos sesquiterpenos, tenemos diterpenos, triterpenos y tetraterpenos, ¿no? Por ejemplo, los carotenoides forman parte de los tetraterpenos. Los triterpenos son los esteroides, ¿no? Hay muchas plantas que producen saponinas esteroidales. Bueno, las saponinas forman parte de los triterpenos. Con mucho gusto podemos hablar más adelante de estos temas más en específico. Podemos hablar de fungicidas y bactericidas a base de terpenos. Podemos hablar de saponinas esteroidales, que son triterpenos también. Todos estos productos de origen orgánico, certificados, pues bueno, ya han comprobado su función bastante bien. Digo, también tenemos un producto a base de saponinas esteroidales, que les decía son triterpenos, y que tienen una excelente actividad molusquicida. Entonces podemos olvidarnos de molusquicidas muy tóxicos con este producto, porque es orgánico, es extraído del agave lechuguilla y tiene un efecto bastante bueno para el control de moluscos. Bueno, las giberelinas durante el crecimiento de las plantas van a producir numerosos efectos pleiotrópicos, o sea, en el comportamiento de la célula, puesto que regulan un amplio y variado conjunto de procesos fisiológicos. Son muy complejas. Estas respuestas van a afectar prácticamente a todas las fases del desarrollo de la planta, tanto en el crecimiento vegetativo como en el reproductivo. Aquí abro un paréntesis y generalmente
porque generalmente sabemos y decimos, las giberelinas funcionan para elongar la célula, para estimular el desarrollo vegetativo y cuando ya tenemos fruto, para elongar los frutos. Sin embargo, son sustancias elementales, son sustancias básicas para la floración, por ejemplo. Si a una planta la suspendemos o la privamos de giberelinas, es muy complicado. Si la privamos completamente, si le quitamos completamente las giberelinas, es muy poco probable que vaya a existir floración, ¿sí? Esto seguramente no lo vamos a encontrar en libros de fisiología vegetal, libros de esos ya más, con más tiempo, pero sí en ciertos artículos científicos, incluso nosotros, que somos un órgano de investigación privado e independiente, hemos comprobado que las giberelinas son muy, muy necesarias para la floración. ¿Por qué? Porque quitamos las giberelinas, lo hacemos con un inhibidor de giberelinas, que es el producto que vamos a ver que es Compact Plus, y si yo abuso del uso de un producto como Compact Plus, puedo romper este equilibrio, o más bien esta diferenciación celular, esta diferenciación de tejidos y evitar la floración. Esto es súper, súper importante para ciertos cultivos, es algo benéfico para ciertos cultivos, pero para otros, por ejemplo, las hortalizas, es muy, muy negativo, ¿no? Si no tienes flor, no vas a tener frutos. Las giberelinas, punto número 3, son los factores hormonales determinantes en el control de la elongación del tallo. Y esto lo pudimos comprobar primero, de manera práctica, con este problema que observó Kurosawa con Giberella fujikoroi, ¿no? Que alargaba los tallos de la planta de arroz. Punto número 4. Las giberelinas también modifican los procesos reproductivos de las plantas. Participan en el control de la inducción de la floración, lo que comentábamos en el punto 2, en el crecimiento y la producción de flores, en el cuajado y en el desarrollo y maduración de frutos. Importantísimas. Cuando estamos hablando de producción de frutos, cuando estamos hablando de producción de fibra, ahí es una dinámica distinta y por eso es que requerimos inhibirlas. ¿Por qué? Porque las giberelinas promueven esta elongación de la célula y al elongar una célula, al alargar la célula, requerimos carbohidratos, requerimos proteínas, requerimos savia elaborada y requerimos compuestos que son vitales para otros órganos. Entonces estamos quitándole a órganos de reserva, a tejidos de reserva, estas sustancias y las estamos mandando al fruto. Por eso es que les decía, en cultivos como pues el algodón, que vamos a producir fibra, ¿no? Que sí es un fruto, pero que al final lo que yo requiero es fibra y es un tejido de reserva. Pero otros cultivos como la caña de azúcar, como el betabel, como la zanahoria, como la jícama, ahí requiero precisamente eso, que los nutrientes se dirijan a las sustancias, perdón, a los tejidos de reserva. En el algodón está bastante claro porque el tejido donde va a reservar estas sustancias, pues son las fibras y que al final de cuentas, pues sí, sí están en el fruto. Las giberelinas, asimismo, suplen los requerimientos de luz o frío que necesitan muchas semillas para germinar. Y viene algo muy importante, en los cereales, las giberelinas hidrolizan el almidón, que es una sustancia de reserva, de las semillas y promueven la pronta germinación. Estos son muy importantes. Ahora, dentro de la planta, perdón, ¿dónde se van a sintetizar? Esto también es muy conocido y seguramente ustedes ya tienen información sobre dónde se sintetizan. Los factores ambientales como la temperatura y sobre todo las condiciones luminosas en que se desarrollan las plantas modifican la síntesis de giberelinas. Las giberelinas se van a sintetizar en las células de los ápices vegetativos, más específico en los proplastidios de las células inmaduras. Y voy a especificar un poco más. En los meristemos apicales, en los meristemos de la planta, en los puntos de crecimiento y de desarrollo de nuevo tejido, de nuevas hojas, nuevas ramas y en algunas ocasiones de flores, porque pues bueno, también ahí se forman. Cuando inicia el desarrollo de estos meristemos, vamos a tener células inmaduras.
las células también llevan un proceso de maduración y este proceso de maduración también está controlado por algunas hormonas, por algunas fitohormonas. Cuando la célula está inmadura, que todavía no tiene sus organelos bien definidos, los cloroplastos se van a llamar proplastidios. ¿Por qué? Porque los cloroplastos también no están maduros completamente. Recordemos que los cloroplastos son los órganos especializados y son importantísimos porque son los que tienen la clorofila. La clorofila es el pigmento que absorbe los fotones de la luz y con estos fotones las plantas van a romper el dióxido de carbono que absorben a través de los estomas y van a obtener carbono para la formación de todos los compuestos necesarios. Entonces, ahí en esas células jóvenes hay mucha actividad. Como ahí tenemos formación más bien, tenemos donde hay fotosíntesis, tenemos liberación de carbono, pues bueno, el carbono va a estar disponible para hacer todos los compuestos orgánicos. Esta es la materia prima para la planta, ¿no? Es la alimentación. A base del carbono, entonces se van a sintetizar las giberelinas. Las giberelinas, en resumen, las vamos a tener sintetizadas activamente en estos brotes, en estas células nuevas de los brotes apicales, en los proplastidios, o sea, los cloroplastos jóvenes inmaduros de la célula. Y estas giberelinas se sintetizan en 3 etapas. ¿Por qué nos estamos yendo tan específicos? Porque el producto Compact Plus trabaja en una de estas etapas y es ahí donde va a tener su efecto. Si ustedes aplican un Compact Plus en plantas que no tienen brotes, plantas que ya pasaron por su proceso de de desarrollo vegetativo y que ya no tienen brotes apicales activos, pues, pues ya lo que se produjo de giberélico ya se produjo y no lo vamos a poder inhibir. ¿Por qué? Porque Compact Plus, que es cloruro de mepicuat y otros compuestos muy interesantes, no, no va y se mete a la planta y va a buscar como si fuera un nanobot dónde está el giberélico y lo va a romper. No, lo que hace nuestro producto y todos los cloruros de mepicuat es en los brotes apicales romper el proceso de génesis, el proceso de bioproducción de giberélico. Y remarco, si una planta ya tiene conformada su estructura como tal y ya no tiene brotes nuevos, cualquier cloruro de mepicuat no va a tener gran función, por muy concentrado que esté. En cambio, nuestro producto, si lo aplicamos en el momento indicado, requerimos, aparte que nuestro producto tiene una concentración mucho más baja y menos peligrosa, va a tener mucho más efecto porque lo estamos aplicando en el tejido sensible. Recordemos, los tejidos son sensibles y responden a concentraciones de hormonas vegetales. Las giberelinas, su biosíntesis se inicia en los proplastidios, como les decía, que son los cloroplastos jóvenes en tejidos nuevos de los meristemos apicales, en 3 fases. La primera etapa es desde la producción de geranil difosfato, a endcaureno. Ojo, si queremos el proceso contrario para que una planta pueda producir correctamente giberelinas, también debe de haber fósforo. ¿Sí? Entonces la giberelina trabaja implícita con el fósforo. ¿Por qué? Porque el fósforo es muy útil para el ATP, el ADP, y estos compuestos van a promover la formación del geranil difosfato y su transformación a endcaureno, que es básico para tener giberelinas en la planta. Esto si queremos el proceso contrario. Etapa 2 va desde la producción ya del endcaureno a la formación del GA12-aldehído, un tipo de diterpeno, más bien un tipo de terpeno de 12 carbonos, pero unido a un aldehído. Y en la etapa 3 tenemos desde la formación ya de la producción del giberélico 12-aldehído a las giberelinas, ¿no? Hay varias giberelinas en la planta. Y este es uno de las rutas más conocidas. No descartamos que existan más rutas, no, pero esta es la que más, la que es el motor o la mayor fábrica de giberelinas al interior de la planta.
En la primera etapa tenemos la producción, como les decía, de geranil difosfato y la transformación en caureno a través de copalil difosfato. Requerimos mucho fósforo, requerimos mucha energía y por eso es que un brote va a requerir mucha energía y va a requerir que la planta no se someta a mucho estrés hídrico. A veces el estrés es bueno porque va a estimular esta división celular, pero el estrés no estimula la elongación celular. Entonces es muy importante esto. Y bueno, bioquímicamente, ya después el encaureno va a transformarse en GA12 aldehído y por oxidación secuencial del encaureno. Finalmente, bueno, este es el resumen de cómo ya pasa de encaureno a los diferentes grupos de ácido giberélico. Aquí no me quiero detener mucho porque es un proceso bioquímico que pudiéramos ver más adelante, que si ustedes gustan lo podemos ver a detalle, pero pues bueno, yo creo que es suficiente con conocer estas 3 etapas y que son requeridas para la formación y para la síntesis del ácido giberélico. Entonces es importante conocer estas 3 etapas, es importante conocer en qué momento del desarrollo del cultivo se está llevando a cabo. Como ya les decía, es en la producción de meristemos, cuando la planta está activa, es ahí donde hay síntesis de giberelinas, porque lo que nosotros queremos romper es este proceso. Con que rompamos una de las 3 etapas, con eso nos aseguramos que no va a haber giberelinas y no va a haber desgaste de energía en la planta. Si ya no queremos que la planta crezca más, entonces requerimos romper una de estas etapas para que esa energía se dirija a otro lado. Bueno, tenemos dentro de la gama de compuestos que activan e inhiben a la planta, les decía, en la otra parte, que son los reguladores de crecimiento o los fitorreguladores, que no son sustancias que la planta produce de manera normal, de manera natural, pero que sí inhiben o sí tienen actividad en la planta. Los compuestos que representan una actividad retardante del crecimiento inhiben en alguna parte, tienen que inhibir en alguna parte la ruta de biosíntesis de giberelinas. Y según el lugar donde se realiza la interrupción, vamos a encontrar a estas moléculas en 4 grupos. Del tipo onio, compuestos que contienen nitrógeno heterocíclico, compuestos que representan una estructura similar al ácido 2-oxoglutárico y compuestos que imitan estructuralmente a las giberelinas 16 y 17, porque hay un bloqueo ya como tal dentro de la planta. Entonces tenemos 4 grupos. Actualmente en el cultivo de algodón, bueno, y no es una cosa nueva, ¿no? Esto es un conocimiento ya muy viejo. Se utilizan compuestos retardantes que estarían dentro del grupo 1 del tipo onio, como lo es el cloruro de cloromecuat y el cloruro de mepicuat. El que tenemos disponible, pues obviamente es el cloruro de mepicuat. Estos compuestos retrasan cargas positivas del tipo sulfonio. Aquí viene el modo de acción de nuestro producto y de todos los cloruros de mepicuat. Presentan cargas positivas del tipo sulfonio, amonio y fosfonio que bloquean directamente la síntesis del encaureno. Por lo anterior, interfieren en una etapa temprana en la ruta de biosíntesis de giberelinas. Recuerden, en la primera etapa requerimos pasar de geranil difosfato a encaureno. Entonces, con un cloruro de mepicuat no hay biosíntesis temprana del encaureno y el geranil difosfato nunca va a poder pasar a la siguiente etapa. Ahí rompemos el ciclo de biosíntesis de la giberelina y ya no vamos a tener giberelinas más. Por lo tanto, el cloruro de mepicuat se absorbe por las hojas de la planta de algodón y su mecanismo de acción es el de una antigiberelina, ¿no? Es un antihormonal. Las hojas de algodón, ¿por qué antihormonal? Porque bloquea una hormona, ¿no? Las hojas de algodón tratadas toman un color verde más oscuro debido al incremento de la clorofila por parte del área, aumentando la fotosíntesis. Esto es
importantísimo. Esto difícilmente otro compuesto nos lo va a poder hacer, ¿sí? Y les repito, no depende de que el producto venga altamente concentrado, depende que la célula y el tejido estén sensibles en el momento que aplicamos el cloruro de mepicuat. Por eso voy a estar haciendo ese énfasis en que no requerimos el producto que nos lo vendan al 5%, al 10%, porque requerimos dosis muy pequeñas para hacer esta estimulación si lo aplicamos cuando hay brotes apicales. Cuando aplicamos el producto, cuando aplicamos esta sustancia, el cloruro de mepicuat, se absorbe muy bien por las hojas tiernas y ahí es donde va a bloquear al entaureno y por ende la planta va a tener más energía. La planta no se va a desgastar en dirigir primero. Aquí vemos dos etapas bien claras. La planta tiene que dirigir energía para sintetizar a las hormonas y posteriormente tiene que dirigir energía a las células para que la célula pueda responder a esas fitohormonas. Entonces es un doble gasto de energía. Aquí estamos evitándonos ese doble gasto porque yo estoy bloqueando con cloruro de mepicuat la síntesis de la hormona y al mismo tiempo no tengo un desgaste de energía en las células para que se alarguen, para que el citoplasma crezca y tenga más iones embebidos en él y la formación de otros órganos. Entonces es un ahorro completo de energía. Por lo tanto, la planta va a tener energía para realizar fotosíntesis de manera adecuada y esto se va a ver en una planta pues, un poquito más verde, más vigorosa. Pero recuerden, bueno, aquí hay que tener muy en cuenta, a veces vemos plantas muy vigorosas, pero es por el mismo efecto de la giberelina. Y este efecto de la giberelina es un desgaste de energía. Aquí vemos la planta vigorosa porque está ahorrando energía. No se va a ir en puras hojas, ¿no? Lo que ya tiene lo va a poner muy verde y muy fotosintético. Si tenemos más fotosíntesis, es que este es un ciclo bien interesante. Si tenemos más fotosíntesis, al mismo tiempo vamos a tener mayor absorción de energía, vamos a tener mayor absorción de carbono y la planta va a disponer de carbono para formar carbohidratos al interior de sus tejidos y dirigirlos de manera correcta a los tejidos de reserva. Esto es importantísimo y es el corazón de productos como Compact Plus. Lamentablemente, el cloruro de mepicuat no se metaboliza porque seguramente ya habrán pensado, bueno, si hace este efecto, si lo aplico en tomates, no, hombre, que hacia el final ya del ciclo del tomate, qué buenos efectos vamos a tener. De manera experimental lo hemos hecho y es un tiro seguro. Sin embargo, el cloruro de mepicuat no se metaboliza y no podemos permitir aplicarlo a un tomate donde el cloruro de mepicuat puede fijarse en el fruto y el fruto ir con residuos de cloruro de mepicuat. Eso no se puede permitir porque al no ser una sustancia natural que la planta produce, al mismo tiempo la planta no la puede metabolizar y no la puede romper y desaparecer de sus tejidos. El cloruro de mepicuat se va a quedar ahí. Afortunadamente en el algodón no es un producto de consumo humano y pues bueno, lo que poquito que llegue a quedar en la fibra no causa ningún problema. La meta principal del uso del cloruro de mepicuat por sus abreviado, perdón, CM, es el de mantener la altura de la planta del algodonero dentro de un máximo de un 10% adicional al ancho de los surcos en los que se cultiva. Al mantener la altura en este rango, se favorece la retención de los frutos, al no desperdiciar energía en crecimiento vegetativo y frutos de bajo peso y calidad. La alta retención de frutos en las primeras ramas fructíferas, principalmente en la primera posición, ayuda a mantener a la planta en un ritmo de crecimiento adecuado y balanceado. Y finalmente es común que la baja retención de frutos en las ramas inferiores y una alta humedad y fertilidad en el suelo resulten en plantas muy altas y de baja producción. Ojo, este producto no achaparra la planta, ¿no? Ningún cloruro de mepicuat lo hace. Lo que hacemos es detener el crecimiento de la planta, eso sí, pero si a una planta la agarramos a 80 centímetros de altura, ahí se va a quedar, no se va a hacer más pequeñita, ¿no? Vamos a detener el crecimiento, no achaparrar a la planta. Esto es
prácticamente imposible que algo contraiga las células y la planta se vuelva más pequeñita. Eso no va a pasar. Entonces, ningún cloruro de MP4 lo hace. Lo que hacemos es detener el crecimiento. Así es que en el momento en que ustedes apliquen el producto en esa fase, hasta ahí va a llegar la altura de la planta. El cloruro de mepicuat es usualmente necesario cuando las condiciones favorecen el crecimiento excesivo del algodonero. ¿Y cuáles son las condiciones que favorecen este crecimiento excesivo? Pues bueno, diferencias en el fotoperiodo y humedades muy altas en el cultivo. Algunas de estas condiciones, bueno, ahí vienen, son densidad mayor a 12 plantas por metro de surco, metro lineal, alta fertilización nitrogenada. La alta fertilización nitrogenada estimula la formación de tejidos tiernos y la producción de giberelinas también. Lluvia excesiva, antecedentes del crecimiento excesivo del algodonero en el lote, variedades con alto vigor, que esto es genética de la planta. Obviamente hay variedades que no van a requerir cloruro de mepicuat porque en su genética no está la alta producción de giberelinas y la alta elongación celular, pero habrá variedades que sí. Entonces ahí es muy necesaria la utilización de nuestro producto. Y llegamos a nuestro producto. Ya para no hacer tan larga esta plática y que, pues bueno, ya podamos conocer el material, es Compact Plus. Y bueno, pusimos aquí en grande que no es solo cloruro de mepicuat, es una formulación balanceada, perdón por la falta de la N, y es bioestimulación integral. Es cloruro de mepicuat a 4000 partes por millón, sí, es una concentración más baja que los productos genéricos del mercado o los productos top del mercado a base de cloruro de mepicuat. Pero no solamente es cloruro de mepicuat. En Grupo Fagro, ustedes si le dan una ojeada a los demás productos, como ProRoot, como Impulsor, como Pharmakin, como Pharmagip, como Biotech H3, como Enziprop y Mixup, son todos los hormonales orgánicos y sintéticos. En todos nosotros nos preocupamos por primero llevar a la planta al balance nutricional. Recordemos, si no hay un balance nutricional, nunca va a haber un balance hormonal y viceversa. Si la planta no está balanceada hormonalmente, nunca, a pesar de que ustedes apliquen el fertilizante con la mayor tecnología o el fertilizante iónico prácticamente, el puro ion, para que la planta lo absorba, no lo va a absorber correctamente porque no hay un balance hormonal. Entonces, no hay nutrición sin bioestimulación y viceversa. No hay bioestimulación sin nutrición. Por eso es que nuestras fórmulas siempre van a encontrar el regulador de crecimiento, ya sea o una fitohormona, acompañados de nutrientes y de compuestos que la planta requiere para que ese regulador de crecimiento se exprese en el mayor porcentaje posible. Entonces tenemos cloruro de mepicuat a 4000 partes por millón, que es el que va a llegar en el momento en que la planta está produciendo brotes y va a romper la biosíntesis de giberelinas. Pero ahora, ¿qué? ¿Qué tal que no estaba haciendo fotosíntesis correcta el cultivo? ¿Qué tal que no tiene buena nutrición del cultivo? Como les decía, ¿qué tal que el floema, perdón, por donde van a circular estos compuestos, donde van a circular estos carbohidratos para hacer fibra, no está en condiciones, ¿no? Están taponeados, está como una cañería vieja. Pues no vamos a tener el mejor resultado del producto. Y por más que yo le ponga 5%, 4% de cloruro de mepicuat, pues ahí nada más la planta se va a quedar pequeñita, pero el resultado no lo voy a tener en el peso de la fibra que yo requiero y ni en la calidad. Entonces, por eso nosotros colocamos primero un complejo aminoproteico. Los aminoácidos son esenciales para la producción, más bien son lo único, o más bien son la base de la producción de la proteína. Entonces, si no hay aminoácidos, no hay proteína, por más que tú detengas el desarrollo de la planta. Bueno, no se preocupen, contamos con un complejo de aminoácidos y proteínas listo para ingresar al floema de la planta y dirigirse a los lugares donde hay tejido de reserva, ¿no? En fisiología los conocemos como sumideros, ¿no? Hay fuentes y hay sumideros. Las fuentes es donde salen la producción de carbohidratos, de proteínas, de hormonas, y los sumideros es a donde se van a acumular estas sustancias. Entonces,
Los sumideros, pues es la fibra. Los sumideros son tallos en algunos cultivos. En otros son las raíces, en otros son los tallos subterráneos. El producto tiene polisacáridos, ok, ya tienes aminoácidos, ya detuviste con el cloruro de mepicuat el desarrollo de la planta, ahora requieres azúcares, requieres almidones, requieres compuestos a base de carbono o compuestos orgánicos, que la planta tampoco se preocupe, porque en lo que se repone, en lo que rompe completamente el proceso de formación de biosíntesis de giberélico, nosotros le estamos regalando los sacáridos, los polisacáridos que requiere para continuar su movimiento de sustancias de reserva y que no eche mano de la fotosíntesis, que la siga haciendo, pero que no eche mano completamente de ella. Les decía, de nada me sirve que la planta esté con los compuestos, detenido el desarrollo, si los conductos por donde va a circular toda esta savia elaborada, densa, hacia la fibra, si eso está taponeado, si es una cañería vieja, bueno, vamos a colocar tres compuestos súper importantes, perdón, tres nutrientes, elementos importantes, el potasio, el silicato de calcio, que es un compuesto, y un nutriente más que es el boro. El potasio es importantísimo para el movimiento de los carbohidratos al interior de la planta, ¿sí? Para incrementar los grados Brix en un cultivo, pero también es importantísimo para mantener la osmorregulación de la planta. Entonces es importante para que otros nutrientes también se absorban en la célula, o la osmorregulación de la célula. Requerimos sodio y requerimos potasio. Obviamente el sodio es abundante, pero el potasio no lo es tanto. Entonces tenemos potasio para que la bomba de protones del plasmalema de la célula pueda hacer su función de ingresar potasio y sacar sodio. Entonces ahí mantenemos la turgencia de la planta, mantenemos una planta activa, no porque ya le quité las fibrilinas, mi planta se va a vegetar, no, porque estoy manteniendo esa turgencia. Tenemos silicato de calcio. Esto es fundamental y esto es uno de los plus grandes de Compact Plus. ¿Por qué? Porque el silicato, el silicio como tal, se une a compuestos de las paredes celulares, ¿sí? De las paredes celulares y se forma una especie de estructura en forma de cristal, ¿sí? Y para que me entiendan, el silicio es el componente fundamental del vidrio, ¿no? Es silicatos. Entonces, este silicio tiene la capacidad de unirse a la lignina, tiene la capacidad de unirse a los lignanos de la planta, tiene capacidad de unirse a las paredes celulares y fortalecer estos haces vasculares. Entonces vamos a tener fortalecimiento del floema, de las células cribosas del floema, pero también vamos a tener fortalecimiento del xilema, y esto es importantísimo. Por el xilema suben los nutrientes, por el xilema sube el agua. Entonces, por ahí vamos a tener más, vamos a poder mover lo que ya está en la planta a través del floema, pero vamos a poder absorber mucho más nutrientes a través del xilema, ¿no? De las traqueidas del xilema, de estas células huecas también, y del floema. Entonces es importantísimo. El calcio es otro elemento que ayuda a la movilidad, que se ayuda en su movilidad del potasio y del boro, porque el calcio es muy pesado, pero en esta forma que lo tenemos es una forma que puede ser aprovechable para fortalecer también a la célula. Y el boro nos va a ayudar tanto a reducir la cantidad de nitratos al interior de la planta. ¿Por qué? Porque si le metemos más nitratos, como veíamos, el nitrógeno va a promover más formación de tejido tierno y ya no lo queremos. Entonces, el boro reduce eso y el boro también ayuda a mantener el flujo de savia elaborada a través del floema. Tenemos un complejo multivitamínico, no queremos que la planta se descompense. Eso es lo que nosotros estamos buscando principalmente, que la planta no se descompense, lo logramos con el complejo multivitamínico y ácido fúlvico, que es muy bueno absorbiéndose en la hoja para que todo este complejo que tenemos en Compact Plus entre más fácilmente a la hoja y haga su efecto.
Entonces, como pueden ver, es súper completo el producto. No es un simple cloruro de mepicuat que hasta hay que tenerle cuidado porque si nos pasamos podemos causar algunas atrofias fisiológicas en la planta. ¿Cuándo lo vamos a aplicar? Al inicio del cuadreo, cuando la planta todavía está activa. Alrededor de los 40 días después de la emergencia, permite hacer un manejo temprano del crecimiento del algodonero. Se inicia el monitoreo de las plantas cuando se inicia el crecimiento activo del algodonero y los cuadros se encuentran todavía en estado de cabeza de cerillo, que vamos a presentar de 3 a 6 milímetros de diámetro. El monitoreo se debe realizar tomando al menos 20 plantitas y verificando su relación en altura a nudos y la longitud promedio de los 5 nudos superiores. Esto seguramente ustedes lo tienen dominado. En ese momento vamos a hacer la primera aplicación y una segunda aplicación al inicio de la floración. Cuando hay un 50% de plantas con al menos una flor, se encuentra en plena fase de crecimiento lineal o intensivo y ha llegado a un 60% de su altura. Por lo que las dosis van a ser mayores de repente, pero si ya hicimos una primera aplicación, no necesitamos incrementar. Y pues bueno, las dos aplicaciones pueden ser una al inicio del cuadreo de medio litro de Compact Plus y otra de medio litro al inicio de la floración, o una sola aplicación al inicio de la floración de 1 litro por hectárea. Ambas modalidades con un riego adecuado, no queremos tanto estrés hídrico porque podemos desbalancear un poquito la planta, aunque Compact Plus está elaborado precisamente para eso, pero bueno, si le ayudamos un poquito más, no está de sobra. Y pues bueno, ese es Compact Plus. Me quedo con que ustedes hayan comprendido el grado de complejidad que el producto tiene en su formulación y que no solamente vamos a bloquear el crecimiento de la planta, sino vamos a buscar el balance hormonal, vamos a buscar el balance nutricional, vamos a fortalecer desde el interior en sus haces vasculares a la planta y así es como vamos a tener mejores resultados. Es Compact Plus, seguramente no lo habían escuchado hablar porque es un producto que pues bueno, en Grupo Fagro le dimos prioridad a otro tipo de productos para otro tipo de cultivos, pero que pues bueno, lo teníamos un poquito desaprovechado y queremos reactivarlo. Y para nosotros sería un honor que ustedes se animen a probar este producto, se animen a comprobar que su formulación es diferente y que prueben este tipo de materiales innovadores, que no solamente van a una función, que son productos multifunción y que buscamos el balance de la planta y la mejor expresión de su genética. Por mi parte es todo. Yo soy Rodrigo Pedraza, director de investigación y desarrollo aplicado del Grupo Fagro, de Grupo Fagro. Aparte tenemos a Bioorganics, nuestro laboratorio, que sí hace como tal investigación y que con mucho gusto están invitados para cuando requieran o gusten hacer un recorrido por nuestras instalaciones. Yo estoy a sus órdenes. Seguramente el ingeniero Paulo iría o la persona que esté haciendo uso de esta presentación les va a hacer llegar también mi contacto. Yo estoy a sus órdenes para cualquier cosa, para cualquier pregunta o duda técnica que tengan o cualquier reclamo también, si me equivoqué por ahí en algún concepto y ustedes gustan corregirnos, eso está excelente porque nos ayuda a crecer cada día y a tener un mejor servicio para ustedes. Muchas gracias, que sigan pasando un excelente día y pues bueno, recordarles que estamos a sus órdenes en Grupo Fagro en el departamento técnico. Muchas gracias.